Donald Trump deja campo minado entre Venezuela y Estados Unidos. El presidente Nicolás Maduro expresó el domingo que aspira a lograr mediante el diálogo una relación de respeto con el próximo gobierno de Joe Biden, y afirmó que Donald Trump deja un campo minado entre Washington y Caracas que podría quedar en el olvido si Biden honra su compromiso con los electores que votaron esperanzados con que lidere un gran cambio. Donald Trump deja un campo minado entre el gobierno de Estados Unidos y Venezuela, dijo Maduro en un acto de gobierno televisado. Pero Venezuela aquí está siempre dispuesta al diálogo, a la cooperación, al entendimiento. Añadió que espera que el poderoso movimiento de opinión pública diverso que se levantó con fuerza en Estados Unidos abone el camino del cambio. Ayer Joe Biden reconoció en su discurso de victoria, reconoció la diversidad de la coalición que lo hizo presidente de Estados Unidos. Aseveró: no ha ganado el Partido Demócrata, ha perdido Donald Trump y Joe Biden ha recibido el voto de esperanza de una inmensa mayoría de estadounidenses que quieren cambios en Estados Unidos y cambios en el mundo. Y se acabe el intervencionismo en los países de América Latina y se acabe el hegemonismo de Estados Unidos, tratando de ser el gobierno del mundo, apuntó. Maduro, cauteloso, expresó que en todo caso no nos llamemos a engaño. Maduro ha dicho en repetidas ocasiones que para su gobierno era indiferente quién ganara las elecciones en Estados Unidos, por considerar que demócratas y republicanos obran de igual manera contra Venezuela y cualquier otro país que sea independiente de la política exterior estadounidense. En ese sentido, el mandatario recordó que fue Barack Obama quien en marzo de 2015 ordenó congelar bienes a 7 funcionarios venezolanos en territorio estadounidense tras declarar al país sudamericano como amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos. Biden fue el vicepresidente de Obama. El gobernante sudamericano también comentó que Obama encarnó la esperanza que el ser primer afroamericano elegido presidente impulsará un gran cambio, pero acabó haciendo apenas unas pequeñas reformas. Barack Obama gobernó 8 años y no hubo ningún cambio dentro de Estados Unidos significativo. Siguieron expulsando a latinos, siguieron discriminando a los negros, siguió creciendo la tendencia de la pobreza y en el mundo todo siguió igual, incluidos golpes de estado en Paraguay y Honduras que, asegura, fueron orquestados por Washington. El gobierno de Maduro, que rompió relaciones con Estados Unidos el año pasado, ha acusado insistentemente a Washington de impulsar planes para desestabilizar a su gobierno y forzar su derrocamiento. Estados Unidos ha rechazado esos señalamientos. Maduro además se mofó de Juan Guaidó, afirmando que el dirigente opositor venezolano no tardó en felicitar a Biden, pese a que contó con el contundente respaldo de Trump en sus esfuerzos por desalojarlo del poder. Me dio pena ajena, me dolió por Trump, ironizó Maduro, resaltando que apenas los medios estadounidenses declararon ganador a Biden, Juan Guaidó abandonó a Donald Trump. Maduro no mencionó que en su escrito Guaidó también agradeció a Trump y al vicepresidente Mike Pence por su firmeza y determinación en enfrentar a la dictadura de Maduro. Guaidó, quien como presidente de la Asamblea Nacional controlada por una abrumadora mayoría opositora, se declaró presidente interino en 2019 en desafío a Maduro, y fue reconocido por Estados Unidos y más de 60 países que consideraron que Maduro fue reelecto en unos comicios fraudulentos en mayo de 2018. Sabemos que la causa por la libertad y la democracia en Venezuela cuenta con el apoyo bipartidista en Estados Unidos, acotó Guaidó en un comunicado divulgado a través de su cuenta de Twitter. El embajador de España partió de Venezuela tras culminar su misión diplomática. Será reemplazado por un encargado de negocios. Jesús Silva dejó Caracas luego de que el gobierno de Pedro Sánchez degradara su representación diplomática en el país caribeño. Yo lo que quiero es que haya una solución a la crisis y que los venezolanos puedan decidir libremente su futuro. El embajador de España en Venezuela, Jesús Silva, dejó este domingo el país sudamericano con el deseo de que se logre un acuerdo entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición, y poner así fin a la crisis política para dar paso a la paz, la prosperidad y el progreso. Silva vuelve a su país luego de que el gobierno de Pedro Sánchez degradara su representación diplomática en Venezuela. De esta manera el embajador será reemplazado por un encargado de negocios, ya que España cuestiona la legitimidad de Nicolás Maduro como presidente del país.
según informó a finales de octubre la responsable para América Latina del Ministerio de Asuntos Exteriores español, Cristina Galach. Tanto España como la Unión Europea queremos para el país un futuro que permita progresar y que sus ciudadanos puedan desarrollarse en paz, con dignidad y que haya prosperidad para todos, y para ello es necesaria una solución democrática y pacífica a la crisis de Venezuela, explicó el embajador a la agencia EFE. Silva lideró la misión diplomática española en Venezuela durante 3 años y medio, muy intensos, difíciles a veces, en los que ha intentado tender puentes con las partes y seguir la máxima de la política exterior en el país, que es la de mantener cauces de diálogo e intentar ayudar a superar la crisis. Desde su llegada, el diplomático vivió momentos de tensión que trató de resolver por la vía del diálogo entre los distintos interlocutores y poniéndose siempre a disposición de quienes abogaron por la negociación como fórmula de solución a los problemas de Venezuela. Antes de partir hacia Madrid, recordó cuando en el año 2017 y recién llegado al país sudamericano, vivió el primer encuentro entre las partes en conflicto con el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero como mediador. Ha habido varios intentos de diálogo. El primero, al poco tiempo de llegar yo en 2017, se puso en marcha un proceso de negociación entre el gobierno y la oposición que, inicialmente, fue secreto y tuvo lugar en la residencia de la Embajada de España con el expresidente Zapatero de mediador. Siempre hemos sido muy respetuosos con los procesos internos de Venezuela. Hemos evitado cualquier tipo de injerencia y en este caso pusimos a disposición todo el apoyo y la infraestructura de la embajada y del gobierno español para facilitar el proceso de acercamiento entre las partes sin intervenir, precisó. Posteriormente se produjeron otros intentos de negociación como el que hubo en Santo Domingo o el proceso de Noruega, que siempre contaron con el apoyo de los distintos gobiernos de España, que aseguró han hecho todo lo posible para que ese diálogo pudiera llegar a algún acuerdo. Desgraciadamente no ha sido posible. Yo lo que quiero sobre todo es que haya una reconciliación entre los venezolanos y que haya una solución a la crisis, que los venezolanos puedan decidir libremente su futuro realmente, añadió. El diplomático español aseguró que siempre tuvo buen diálogo con las autoridades chavistas, a pesar de las tensiones que se produjeron en determinados momentos de su etapa en el país. Siempre hubo un diálogo muy franco y muy leal, y aunque no siempre hemos estado de acuerdo, la interlocución ha sido muy fluida, no solo con el canciller Jorge Arreaza, sino también con otros miembros del gobierno. Siempre hemos intentado ser leales y mantener ese cauce de diálogo con todas las partes, explicó. Agregó que hasta prácticamente los últimos días ha tenido siempre relaciones muy constructivas y leales con las autoridades venezolanas en muchos ámbitos distintos. Las últimas semanas de Silva en Venezuela se vieron marcadas por la salida del dirigente opositor Leopoldo López. El pasado 23 de octubre de la residencia del embajador en la que permanecía como huésped desde el 30 de abril de 2019, cuando abandonó el arresto domiciliario que mantenía desde el 2017, que le había sido concedido tras casi 3 años en la prisión militar de Ramo Verde. La marcha de López desató la crítica de la dictadura de Nicolás Maduro al Ejecutivo español y al embajador, por considerar que el país europeo y su representante en Venezuela ayudaron al opositor a huir, extremo que Silva negó. No está justificada la crítica a España ni a la embajada por la salida de Leopoldo López, porque no es cierto que haya habido ninguna colaboración. Nosotros fuimos anfitriones en su momento y como huésped se va cuando quiere y fue una decisión personal sin que nosotros tuviéramos ninguna intervención, aclaró el diplomático. En mi caso, más siendo un embajador saliente, me han utilizado como chivo expiatorio y yo lo entiendo. Pero no lo comparto y sobre todo no es cierto que haya habido algún tipo de complicidad o comportamiento que no sea el estricto de un diplomático, añadió. Insistió en que no tuvo ningún comportamiento que no sea el estrictamente debido de un embajador. Eso he cumplido siempre a rajatabla, todas las normas propias de un embajador. Asimismo reiteró que la sede diplomática nunca ha sido un centro de conspiración ni se ha planificado nada, al menos en mi conocimiento, rechazando así las reiteradas acusaciones del régimen de Maduro. Cuando ha habido alguna acusación de ese tipo, hemos pedido pruebas para poder acogernos a unos hechos que pudieran ser demostrados, y no hemos obtenido ninguna prueba de que eso fuera cierto, explicó Silva. Mientras yo he sido embajador aquí, no se han cometido actos ilícitos o ilegales en la embajada, por lo menos siendo yo consciente de ello.
El embajador, quien confesó que Venezuela le ha marcado, no ocultó su amor por el país ni su intención de volver a visitarlo algún día. Espero volver a Venezuela porque es una tierra maravillosa, con gente que quiere mucho a España y yo quiero mucho a Venezuela. Es una experiencia que me ha marcado. Uno se siente fácilmente venezolano cuando está aquí, porque es muy acogedora, sobre todo con España y con los españoles.